Buenas noches, tutor. Cordial saludo. Mi nombre es Luisa Fernanda Forero, soy estudiante del programa de zootecnia. Para esta ocasión le voy a socializar la tarea 3, donde se trabaja el aparato locomotor. El primer punto era nombrar 10 puntos óseos palpables de los bovinos. Entonces, se nombré los siguientes. Miembro pélvico posterior. El isquion es uno de los huesos situados en la pelvis del animal que forma parte de la caja coxal y al fusionarse con el ilion y el pubis. Miembro pélvico posterior, tibia, es uno de los huesos más grandes con capacidad de soportar gran peso. Miembro pélvico posterior, el ilion, este es el hueso más grande de la pelvis y hace parte de los huesos que forman la pelvis y conecta la columna cervical. Miembro pélvico posterior, el tarso calcáneo, es un hueso que forma parte del pie, es corto, asimétrico e irregular. Miembro torácico anterior, sesamoide proximal, es un hueso pequeño, redondo, que está incrustado en el tendón bajo presión y tracción. Miembro torácico anterior radio es un hueso largo en forma de radio que se ubica entre el esternón y los huesos del carpo superior. Miembro torácico anterior metacarpo hace parte de la mano y se le conoce como el área metacarpiana o caña. En la cabeza los huesos frontales que forman parte de los huesos de las neuronas sinápticas lo forman dos huesos conectados por la sutura de la frente formando los senos paranasales. En la cabeza, los huesos nasales están situados por delante de la cavidad craneal. Los separan las placas intraductales de los huesos etmoides. En la parte posterior torácica del animal, las costillas, que son los huesos planos y curvos, forman la mayor parte de la caja torácica, son livianos pero resistentes y adicionalmente protegen todo el sistema respiratorio y digestivo del animal. Por otra parte, tenemos los puntos óseos palpables de los equinos. Para el caso voy a nombrar los siguientes. La primera falange es la más larga de los tres y al ser la más cercana al cuerpo del caballo se denomina falange proximal. La segunda falange se ubica en medio de las tres falanges y se denomina falange medial. La tercera falange tiene forma triangular y se encuentra a mayor distancia del cuerpo, lo que se denomina falange distal. El hueso parietal se ubica en la cabeza y participa en la formación de unas fosas en las que se origina el músculo temporal. Tabique nasal, gran parte de él está formado por cartílago y su parte posterior continúa una lámina perpendicular del etmoides. Maxilar interior se ubica en la parte posterior se ubica en la parte de la cabeza, es un hueso grande y fuerte, forma parte interior de la quijada y una porción de la boca. Allí se encuentran los dientes inferiores. Hueso frontal forma parte de la cabeza y del grupo de huesos pares del neocráneo. Está por dos huesos que se unen a la sutura interfrontal y forman el seno frontal. Falange proximal. Son los huesos localizados en la base de los miembros posterior y anterior. Inician las articulaciones más prometientes llamadas nudillos, cuya parte inicial son los metacarpos de las manos y los metatarsos de los pies. También solicita los puntos palpables de los ovinos caprinos. Yo mencioné los siguientes. Corvejón, miembro pélvico posterior, está situado en la parte inferior de la pierna y superior de la caña. A este se deben principalmente los movimientos de flexión y extensión de las extremidades posteriores. Radio, miembro torácico anterior de un hueso largo en forma de arco que se encuentra ubicado entre el húmero y el carpo. Costilla se ubica en la parte torácica del animal, la forman los huesos planos y curvos que forman la caja torácica, además son livianos y altamente resistentes. Maxilar inferior se ubica en la cabeza, es el hueso más grande y fuerte de la cara, forma parte del interior de la quijada y una porción de la boca. Hueso frontal se ubica en la cabeza y forma parte del grupo de huesos neurocraneales, está formado por dos huesos y lo une la sutura interfrontal. Tarso calcáneo. Es un miembro pélvico posterior, lo forma el talón del pie y se encuentra en la fila posterior. Isquion es un miembro pélvico posterior, es un hueso aplanado y de forma rectangular, se ubica posteriormente al ileón y el pubis.
Tibia es un miembro pélvico posterior de un hueso grande que tiene la capacidad de soportar gran peso. Metatarso es un miembro pélvico posterior, es un conjunto de huesos largos que forman parte de las extremidades posteriores. Y finalmente de los porcinos. Entonces de ellos vamos a nombrar los huesos nasales, que es el hueso que da inicio a las fosas nasales que contiene cornetes, óseos dorsales y ventrales, siendo estos formados por huesos finos, dos de cada lado, formando el tabique cartilaginoso. El hueso cigomático se ubica en la cara del animal, también llamado hueso malar o hueso de la mejilla. Hueso lagrimal se ubica en la parte de la cara, es un hueso facial que hace parte de la porción anterior de la pared orbitaria medial. Hueso maxilar, este se ubica en la cara, forma parte de la cavidad nasal y el paladar, contiene los dientes, juega un papel importante en la masticación. Costilla se ubica en la región torácica, son huesos planos y curvos que le forman la caja torácica. Vértebras lumbares. Son vértebras resaltantes, se encuentran debajo de los últimos huesos torácicos y en la parte superior del sacro. Ulna o codo. Hace parte del miembro torácico anterior, une los huesos de la parte de la paleta. Esternón es un hueso plano que une las costillas de un lado al otro por la parte ventral del animal. Isquion es un hueso plano, alargado y que se ubica entre el ileón y el púbico. Costillas se ubican en la parte dorsal del animal. Son huesos planos, curvos y forman la caja torácica. También solicitaba los componentes del casco del equino. Como lo podemos ver en la imagen, pues están totalmente descritos. Sin embargo, yo voy a explicar 10 de ellos. Músculo flexor. Es un músculo largo que tiene tres orígenes diferentes. El primero de ellos es el epicóndilo medial del húmero. El segundo en el medial o craneol y por último el medial caudal de la superficie del radio y se inserta en la cara solar de la primera falange. Su principal función es extender la articulación interfalángica distal. Periplo. Es el barniz natural del casco y sirve de protección y regula la humedad. Almohadilla distal. Es una masa que forma en forma de cuña sobrepuesta a la ranilla. Corrión de la ranilla, también conocida como ranilla sensitiva, este moldeado por la cara profunda de la ranilla y presenta pequeñas papilas. Corrión de la palma, corresponde a la palma córnea a la que se nutre. A menudo presenta largas papilas que son grandes y a lo largo del borde del convexo. Corrión laminar, es la unión entre el casco y la tercera falange. Presenta láminas primarias y secundarias interfoliadas con láminas córneas de la pared. Corrión de la corona. Es la parte gruesa del corrión que ocupa el surco coronario y nutre la masa de la pared. Corrión periople. Es una cintura anular de 5 a 6 milímetros de ancho intermedio entre la dermis y la piel. Entre los talones se ensancha y termina fusionándose con el corrión de la ranilla. Borde coronario. Marca la transición entre el pelaje y la materia córnea. Permite conocer la salud del casco y debe ser igual de alto a los demás cascos y formar una línea recta. Pared. Es la parte visible del casco. Apoya el suelo y se extiende desde el borde coronario hasta el piso. También tenemos la conversión del músculo en carne. Entonces este proceso se divide en tres fases. Este proceso es el resultado de un múltiple proceso químico. Entonces vamos a explicar cada una de las fases. Fase 1 se llama prerrigor o apoptosis. Ocurre inmediatamente tras el sacrificio del animal debido al corte de la circulación sanguínea causada por el sangrado. Este proceso hace que se interrumpa de forma inesperada la llegada del oxígeno y nutrientes a las células, lo que produce una acidificación, o sea, descenso del pH en el tejido. A medida que las reservas de glucógeno y de músculo se van terminando, esta sufre cambios bioquímicos y estructurales que generan que las fibras musculares se extiendan. Por otra parte, tenemos la fase 2, que es el rigor mortis.
Constituye la fase inicial de la transformación del músculo en carne. Consiste simplemente en la unión irreversible de la miosina y la actina para formar la actiomicina. Esta unión puede ir acompañada o no de contracción muscular, pero se manifiesta en la rigidez cadavérica que lo caracteriza. Después de la muerte se produce la falta de regulación nerviosa y hormonal, falta de aporte de nutrientes, falta de aporte de oxígeno, alteración del equilibrio osmótico, iniciando así una síntesis anaeróbica de energía llamada glucosas. Este proceso se caracteriza por la producción y consumo de ATP para compensar la escasez energética. Esto es lo que se denomina músculo en rigor. En este estado se alcanza a las 10 a 24 horas posteriores a la muerte y es importante conocer este proceso ya que es clave para los parámetros de suavidad y terneza de la carne. Por último tenemos la fase post-rigor. Esta es la tercera y última fase de la conversión del músculo en carne. Luego del proceso de rigor mortis ocurre la maduración, que es un conjunto de modificaciones fisiológicas y químicas del músculo, ocasionadas por procesos enzimáticos endógenos que consisten en la degradación de proteínas que conforman microfibrillas, componentes primordiales en la estructura muscular. Esta surge en condiciones de almacenamiento al vacío y a temperatura de refrigeración de -4 grados, generando que el músculo se vuelva ligeramente más suave y mejore su sabor y aroma. También nos pide describir las diferencias en la locomoción de las especies, entonces pues aquí tenemos una breve descripción de qué es el sistema locomotor. Está conformado por un sistema orgánico completo, teniendo una función mecánica, está constituido por el esqueleto, los músculos, dando modelamiento y forma al organismo de un animal. El sistema esquelético representa el aparato locomotor pasivo, que es el encargado de la parte ósea del animal, y el sistema muscular representa el aparato locomotor activo, y su función es realizar el trabajo mecánico y mantener la estructura del cuerpo. Entonces, primero pues vamos a hablar del equino. Entonces, una forma de evaluar el aparato locomotor del equino se refleja en el andar de los animales, el cual se observa en 3 pasos, que se encuentran largos, medios, cortos y reunidos, trote, que son reunidos, cortos y de trabajo largo, galope, que son reunidos, cortos, largo y tendido. También una forma de medir la locomoción de los equinos es en los aires. Los aires se describen en términos laterales y diagonales y pueden ser unidos o desunidos. Pueden ser simétricos o asimétricos. La calidad del aire se ve por medio de la cadencia, ritmo y extensión del animal. Entonces, como podemos ver en la imagen, pues se observa ahí cómo es la locomoción del caballo y pues ahí la están midiendo. Aquí también pues podemos ver la conformación de los huesos de este animal, que 80 de ellos están ubicados en sus extremidades. Por eso el caballo se caracteriza por tener una estructura más grande, una estructura torácica más grande que otras especies, ya que este posee unos pulmones grandes y pues alto consumo de oxígeno, que por ende le permiten pues tener habilidades para correr. Y además sus miembros posteriores y anteriores son más largas que la mayoría de las especies. También vamos a ver la locomoción de los bovinos. Como podemos ver, pues acá hay una leve descripción de cómo está conformada su estructura ósea. Y de los bovinos podemos decir que la forma de evaluar el aparato locomotor del bovino es con una tabla de locomoción, la cual detecta problemas podales y observa a las vacas de forma individual y las clasifica en su modo de caminar y el número en que se encuentran, pues es digamos que una tabla en escala. Siendo 1 pues una vaca con buenas condiciones y siendo 5 una vaca con cojera grave. Entonces, siendo una vaca bien que camina con su lomo en perfecto estado, con pasos largos y seguros, y el quinto una vaca con muchos problemas podales, la cual afecta su postura y por ende todo su sistema locomotor, que se produce al caminar, ya que ésta pues no puede soportar el peso.
Esta evaluación se hace partiendo del lomo,